Hola, muy buenas tardes a todos y todas, como las vuelvo a saludar. Parece, Iván, tienes tu micrófono abierto. Gracias. Bueno, primero esperar que estos días estuvieran buenos para ustedes, ojalá. Comentarles lo siguiente, bueno, no sé si ustedes recuerdan en qué quedamos, pero yo les recuerdo, si ustedes no lo recuerdan. Quedamos en el tema de la responsabilidad civil. Habíamos terminado de ver la responsabilidad penal, vimos los distintos tipos penales. Tuvimos un cierto diálogo respecto de el cuidado sobre los bienes y lo ejemplificamos en particular en un computador. ¿Se acuerdan el ejemplo que les daba yo de mi compañera de trabajo, que el hijo tomó el bloque de los Legos y cerró el computador y más encima golpeó sobre el computador? Bueno, y de ahí empezamos a debatir respecto de cuestiones que pasaban en la realidad que ustedes tenían. En la asignación de los computadores se planteó el tema y ahí hubo una discusión sobre la responsabilidad. Entonces, ahora vamos a comenzar a ver más en profundidad el tema de la responsabilidad civil, y esto, como es el motivo del curso, que tiene que ver con responsabilidad en el resguardo de los bienes públicos, lo vamos a ir viendo desde esa perspectiva. Bueno, como les comentaba, la responsabilidad civil establece una situación de relación jurídica, o sea, entre dos o más, que indica una obligación, de la cual nace entonces una obligación de nuestra parte. Por ejemplo, se establecía, se da el ejemplo que se entregaban en comodato los computadores. Bueno, ese es el vínculo entonces entre aquel que tiene el bien, en este caso el computador, y aquel que lo otorga en comodato, ¿cierto? Y el otro, el receptor, o sea, el comodatario, que es el que tiene la responsabilidad respecto de ese computador. ¿Y cuál es la responsabilidad? Lo que conversábamos el otro día, perdón, la sesión pasada, era esta responsabilidad de cuidado de buen padre de familia, ¿cierto? Dijimos, existe esta situación de buen padre de familia, que es una cuestión de que es un estándar, ¿no? Que establece la responsabilidad. Y entonces, como yo les decía, esta obligación jurídica que se genera establece como obligación entre las partes el resguardo del patrimonio público, el patrimonio del Estado. Ya sea que este se afecte, entonces nace la responsabilidad cuando yo con actos propios o mis propios descuidos, como lo habíamos conversado la vez anterior, establezco un perjuicio, ya sea por acciones directas, ¿se acuerdan? El dolo, o sea, la intención positiva de hacer daño, o la culpa, que es lo más gravoso respecto de la situación en particular. Me refiero a que, ¿se acuerdan que dejábamos por ejemplo, hablábamos de tomar café sobre el computador? Entonces, ahí definíamos qué tipo de responsabilidad era en relación a representarse de que existía la posibilidad de generar un daño si yo tomaba una acción tan arriesgada como tomar café sobre un computador, ¿no? Y también les contaba que existe una forma también de poder generar la responsabilidad desde el punto de vista del empleo de fondos públicos a través de lo que se denomina el juicio de cuentas. Hay un tribunal de cuentas que lo lleva la Contraloría General de la República y es un proceso donde se genera la representación del gasto y se indica la necesidad de poder fundamentar ese gasto, pues si es un gasto considerado innecesario, se va a representar y establecer entonces el juicio de cuentas. Y el juicio de cuentas es aquel en que se tiene que, ya sea, devolver o justificar el gasto. Eso, si nosotros lo trasladamos a un ámbito civil, o sea, no desde la función pública, sino más bien, por ejemplo, si es un préstamo que se hiciera un comodato, que es un préstamo de uso, en el ámbito privado lo regularía los tribunales de justicia, ¿no? En relación a que ustedes saben que la Contraloría tiene la facultad de fiscalización de
de los fondos y de los bienes públicos en todo la plaza. Entonces, la responsabilidad civil genera entonces una sanción a aquel funcionario que es es civilmente responsable. Nosotros dijimos las sesiones pasadas que la responsabilidad no solo era la responsabilidad administrativa, sino también los funcionarios podían tener responsabilidad penal y civil. En este sentido, entonces, de la infracción de las obligaciones del funcionario público, también se pueden derivar acciones civiles. Y a diferencia de las sanciones penales y administrativas, que en las penales ya lo vimos, puede ser la privación de libertad, una multa, la suspensión del cargo o dejar sin efecto el nombramiento, cuando por ejemplo es un nombramiento irregular. Las administrativas nosotros sabemos que puede ser desde la censura hasta la suspensión, hasta la rebaja de la multa en su remuneración o la destitución. En cambio, en la responsabilidad civil solo emana una sola sanción, y es la de reparar el daño causado. Y esa reparación se hace a través de el pago pecuniario, o sea, sacar de mi propio patrimonio para pagar lo que yo he provocado por una acción, como les decía, o una omisión negligente o inexcusable. ¿Mm? Y como les decía, entonces esta sanción consiste en entregar un dinero a la persona afectada, ya sea al fisco o a un particular, como un concepto de reparación por los daños y perjuicios generados en su patrimonio. ¿Cuál es el patrimonio del Estado? Bueno, el patrimonio del Estado son los bienes con los cuales se compran a través de fondos públicos. Entonces, si yo daño intencionalmente o por una omisión grave algún bien que pertenezca al Estado, el Estado entendiéndolo en su conjunto, ¿no? Estamos teniendo municipalidades, estamos teniendo servicios públicos, el Estado en su conjunto. ¿Cuáles son? No voy a... ¿Hasta ahora vamos entendiendo? ¿Sí? ¿Alguna duda? Ya, gracias Ana María. ¿Por qué me detuve en este punto? Porque va a generar, ¿se acuerdan que en las sesiones pasadas ustedes conversaban y decían, algunas opiniones planteaban de que, bueno, si se rompió el computador y estaban como datos indistintamente de las situaciones que se hayan generado, ¿hay que pagarlo? Bueno, ahora lo que vamos a ver es esta diferencia que delimita la responsabilidad de la no responsabilidad. Es decir, ¿qué genera que yo sea responsable de algo que yo haga y que no? ¿Ya? Claudia, ¿te llevo? ¿Vas a tu casa? ¿Por qué? Porque es fundamental, porque si ustedes recuerdan, nosotros hablamos en las sesiones pasadas de que era necesario, bueno, y ustedes también lo señalaron así, de que era necesario iniciar una investigación, ¿no? Para determinar cuáles fueron las causas del deterioro o la pérdida de ese computador que conversamos, que ejemplificamos, ¿no? Bueno, entonces, ahora vamos a pasar a ver cuáles son los requisitos para establecer si efectivamente estamos o no frente a una responsabilidad civil, ¿ya? El Código Civil no establece claramente cuáles son los actos sobre los cuales se va a generar responsabilidad. O sea, no lo indica, no dice estas son las conductas que establecen o deducen la responsabilidad civil. Y era bajo ciertos principios, vuelvo a indicarlo. ¿Se acuerdan? El cuidado de un buen padre de familia realiza respecto a sus negocios. Son definiciones respecto de dónde está el límite de mi responsabilidad. Uno de los elementos que ha considerado la doctrina, es decir, los pensantes, los doctrinarios del derecho, que han dicho, bueno, estamos frente a responsabilidad civil, es decir, se genera entonces la obligación de reparar el daño causado cuando en un primer caso hay una acción u omisión.
Y esto, como les decía yo, y lo conversamos, es una acción positiva de generar daño. O sea, tomar el computador y golpearlo fuertemente. Y también la omisión, que también lo conversábamos a propósito también, por ejemplo, de gendarmería, como funcionarios públicos, tienen la obligación de preservar y resguardar la vida de las personas internas. Por tanto, si estas personas, por ejemplo, generan una huelga de hambre, la gendarmería tiene la obligación de proveer las alimentaciones necesarias, pues tiene la posición de garante, es decir, está en su responsabilidad el evitar esa muerte, por ejemplo. También lo hablamos desde un accidente de tránsito, cuando intervenía Carabineros, o cuando nosotros también pudiésemos, frente a una persona que está en peligro, intervenir. Y yo les dije, bueno, hay un requisito de intervención en ese caso, respecto de la posibilidad de que no haya peligro inminente para uno. Ahí se genera entonces la obligación, entre comillas, de intervenir. Pero si no tienes una posición, o sea, no estás obligado, no necesariamente genera responsabilidad. En este caso, se trata de, en la responsabilidad civil me refiero, se trata de aquel funcionario que no realiza aquello que debe hacer. Y eso genera un perjuicio. Por ejemplo, o sea, supónganse ustedes, para que ustedes lo ejemplifiquen bien. Por ejemplo, yo como abogado tengo una causa municipal, ¿no? Donde, por ejemplo, hay una factura impaga, ¿ya? Entonces están demandando al municipio por 10 millones de pesos, por decir algo. Y yo como abogado representante del municipio tengo la obligación de defender a la municipalidad. Entonces, por ejemplo, se genera responsabilidad, porque ahí, ¿dónde está la posición de garante, la posición activa? En mi calidad de abogado, ¿cierto? De defensa del municipio, ¿cierto? Esa es como mi obligación, defender la municipalidad. ¿Estamos de acuerdo? Ya, gracias. Gracias, Marlene. Entonces, gracias, Ana María. Entonces, Miriam también hizo con la cabeza. Muchas gracias. Entonces, yo como abogado, y Soledad también, gracias también. Yo como abogado, entonces, tengo esta obligación de representar a la municipalidad, de defender al municipio. Por tanto, si yo soy el director jurídico de la municipalidad, me llega una demanda de la municipalidad y no contesto, ¿qué creen ustedes que pasa? ¿Se genera o no se genera responsabilidad civil de mi parte si la municipalidad es condenada al pago de esa factura de 10 millones de pesos? ¿Qué piensan ustedes? No sé si Leticia quiere opinar o se le abrió el micrófono. Nervioso. Ahí está. ¿Se escucha? Sí, mire, se escuchó muy bien. Sí. Yo creo que está faltando a su quehacer ¿Por para qué? lo que fue contratado, por lo tanto ahí si hay un contrato, ya por ende ya se debe cumplir con ciertas obligaciones en forma permanente y si no hace el trabajo, en este caso defender o abogar o ir antes de que la factura sea enviada o sea cobrada o sea llevada al juzgado, estamos mal. Miren, ¿y qué pasaría si yo, en esta lógica que tú estás planteando, qué pasaría si yo hago todas las acciones legales que tenga a mi mano, defensa, presento todos los documentos que hay que presentar y todo, y aún así el tribunal condena al municipio? ¿Tengo o no tengo responsabilidad civil frente a eso? Obviamente que no, porque se supone que si un tribunal de la República hace un fallo o falla sobre un tema en particular, es porque hay antecedentes, porque hay pruebas. Es lo que pasa en cualquier juicio. Siempre hay un abogado defensor o acusador y uno va a ganar y el otro no. No sé si ganar o perder, pero siempre se trata de quién presenta la mayor cantidad. Ahora, si la municipalidad cayó en engaño y no quiso pagar la factura por omisión o por algún otro tema, obviamente va, pero si el Tribunal de la Familia de la República falla, nada que hacer. Se supone que el abogado hizo todo. Exacto. Sí, Muchas gracias. sí. Cristian, tú ibas a opinar algo. Hola, sí, que igual aquí yo opino que
también la responsabilidad realmente cae en la persona que sería el alcalde, no en el abogado en sí, porque la función realmente, por lo que yo creo que la función del abogado es representar a la causa con todas las pruebas posibles. Entonces, puede que el abogado esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Solamente la función, digamos, tuya sería solamente representarlo al alcalde, que es el representante oficial de la municipalidad o a algún director de algún organismo que tú representes. Sí. Claro, claro. No, pues efectivamente, al final del proceso, en el fondo, ¿quién es lo hemos conversado, ¿no? ¿Mm? La ley orgánica establece que, la ley orgánica constitucional de municipalidad establece que el principal responsable de las finanzas y la correcta ejecución presupuestaria del municipio es el alcalde, en eso estamos de acuerdo. Pero yo caería en falta, de acuerdo a lo que plantea Miriam, y en mi ¿Mm? responsabilidad, si yo no realizo a lo cual estoy obligado a hacer, ¿no? Y por eso se genera mi responsabilidad. Quería que pudiéramos ver esa diferencia, porque sin perjuicio que el tribunal falle en contra del municipio, pero yo como abogado desplegué todas las acciones que tengo como abogado, esa es una situación de una resolución imparcial de un tercero, que es el tribunal, respecto de la situación que se le expone. Distinto es que por mi negligencia, mi falta de actividad frente al juicio, no haga nada, y eso genera sin duda la responsabilidad. Pero ahí, digamos, el alcalde se podría querellar contra ti, digamos, si en caso él dice, sabe que yo le entregué la prueba que avalaba que se hizo todo a la regla, pero él no la presentó. Sí, no sé, para ser preciso, las querellas ¿Mm? es solo en el sistema penal, ante los juzgados los juzgados de garantía, ¿no? Ante los tribunales, ante el Ministerio Público tú puedes presentar una denuncia y ante el tribunal tú presentas una querella. En el ámbito civil son demandas. Una demanda, una demanda. Él te Ya, podría, digamos, demandar, digamos, con una prueba correspondiente, digamos, yo le envié el papel por WhatsApp, por darte una idea. Ahí él podría, digamos, que claro, después del juicio, claro, efectivamente, porque ¿quién paga finalmente? el alcalde. O sea, La la municipalidad. municipalidad en sí. Exactamente. Entonces, Mm. por mi negligencia de no defender al municipio, genera un resultado que produjo un perjuicio para la municipalidad, que es pagar algo que a lo mejor el tribunal podría haber determinado que no era obligación del municipio pagarlo. Mm. Entonces, lo que pasa ahí y lo que se hace es que la municipalidad repite en contra del funcionario. Es decir, como yo tuve que pagar esto y que por tu negligencia se generó ese gasto, ahora tú me tienes que devolver lo que yo gasté por tu negligencia y te demando. ¿Mm? Pero ahí si llega, digamos, a concordar que la prueba era real, el juicio anterior eh, queda, no sé cómo se dice en temas legales, nulo, No ¿se tiene podría decir? causa, motivo, No tiene motivo. causa, quedaría como nulo y la falta quedaría eliminada. Claro. Si yo, por ejemplo, yo creo entender lo que tú me estás diciendo, Cristian, es como que yo hice todo, pero aún así no Claro, y gané. ahí está la sentencia, yo digo que está la sentencia y después de una hora después el alcalde se da cuenta de que él te entregó la prueba, tú no la presentaste. Ahí ese juicio que ya tuvo sentencia, ¿se puede Sí, reabrir? no. Sí, porque ¿Mm? es lo que yo te estoy diciendo de que cuando el municipio me demande, ¿Mm? es un nuevo juicio. Entonces, la sentencia es el motivo por el cual me demandan a mí, pero es un Mm. nuevo juicio. Indistintamente, por ejemplo, para extinguir la responsabilidad civil, tienen que haber pasado, por ejemplo, ¿qué puede ocurrir? Que transcurran 4 o 5 años, dependiendo del tipo de acción, pongámonos 5 años, que es la ordinaria de prescripción. Si se dicta el fallo y después de 5 años la municipalidad me demanda, no, yo puedo alegar prescripción. Mm. Pero si pasa la sentencia y como tú dices, a la hora Mm. el alcalde u otro se da cuenta y dice, oiga, pero si ustedes le enviaron a Jean-Pierre
todas las pruebas que teníamos para desvirtuar el caso, me pueden demandar a la hora si quieren, porque es un nuevo juicio, es un juicio distinto. Ok. Esa era la duda. Gracias. Ya, sigamos. Entonces, el otro punto que genera la responsabilidad extracontractual, es decir, que está fuera de un contrato, es la capacidad. Ya. ¿Qué es la capacidad en el derecho? Que es distinto a que ustedes pueden verlo, por ejemplo, la capacidad de hacer algo, ¿no? La capacidad física de hacer algo. ¿Qué es la capacidad en el derecho? La capacidad en el derecho es tener la edad y la facultad para poder hacer acciones. Por ejemplo, si se hubiera destruido el computador por la pantalla, como este niño que tenía 3 años, tomó el Lego y tiró la pantalla hasta romperla. Ahí el niño tiene responsabilidad. No, ¿cierto, No, no Cristina? la tiene, no. Gracias, Miriam. Ni No, por no la tiene. ni por edad cronológica, ni por la capacidad de pensar o saber que va a dañar algo. Exactamente. Entonces, ¿se entiende la capacidad? La capacidad es entonces, para el derecho civil, la capacidad es la posibilidad de representarme, de decir qué efectos va a generar mis actos. Entonces, por ejemplo, cuando yo firmo un contrato, ya no me puedo desdecir si tengo la capacidad de saber que me voy a, no sé, endeudar a 60 cuotas, después yo no puedo decir, no, es que no sabía que eran 60 cuotas. No, porque soy adulto y tengo la capacidad de determinar de que esa es mi obligación por 60 meses más. Entonces, para el derecho civil, la capacidad es la posibilidad de poder representarme cuáles van a ser los efectos de mis actos. Entonces, una persona, por ejemplo, que no está, como se dice coloquialmente, no está en sus cabales, ¿es o no responsable civilmente? Que tenga por ejemplo, un adulto mayor que tenga una demencia senil, por ejemplo. Tampoco. Claro. ¿Por qué? Porque obviamente no están en sus facultades plenas como para tomar decisión de algo. De hecho, los mayores fraudes a los adultos cuando les quitan las casas, por ejemplo, se ve qué capacidad tenía él de donar sus bienes o de haber autorizado la venta o el traspaso de sus bienes particulares, o casa o Exacto. terreno, sí. Es lo Así primero es. que se ve, sí. Entonces, entendemos, ¿no? La capacidad es entonces, en definitiva, es la posibilidad de representarme que va a generar mis actos. Por eso yo les decía, en este ámbito reflexivo previo de, bueno, si tomo café sobre el computador, ¿se podrá derramar el café? ¿Podrá ser posible? Entonces, en un racionamiento adulto, uno podría decir, sí, es probable que se te caiga el café. Entonces, ¿ahí es responsabilidad o no? Si se llega a derramar el café. Sí, pues, Sí. sí, ¿Sí capacidad es de cierto? discernimiento, yo puedo saber si esto está bien o está mal. Exactamente. ¿No? Entonces, por ejemplo, esos son los espacios donde, como les decía, en base a una investigación racional, con la posibilidad de poder exponer cuáles son mis puntos de defensa, se puede determinar que sí, yo tenía responsabilidad porque usted debía haberse representado que si tomaba café sobre el computador, este se podía derramar. ¿Mm? Continuemos. La culpa o el dolo. ¿Se acuerda que lo conversamos? El dolo como esta falta de diligencia o cuidado, que como les decía, establece un buen padre de familia, y esa expresión de el cuidado que coloca un buen padre de familia en sus negocios tiene relación con poder caracterizar a alguien, ¿no? Porque todos somos, como personas, todos somos distintos. Al derecho civil para definir la responsabilidad, no le importa qué tanto capacidad intelectual tú tengas, sino más bien, como les decía, la posibilidad de representarme que mis actos pueden generar consecuencias. Y entonces,
la medida de determinar si yo actué con dolo, o sea, con esta intención de generar daño, o con culpa, que era, yo les decía, este descuido, o sea, por ejemplo, la culpa dolosa sería dejar el computador a la intemperie, con la posibilidad que se dañe por la inclemencia del tiempo o porque ocurra cualquier tipo de situación en el exterior. Sabemos que los computadores son tan delicados que exponerlos a la tierra o a la lluvia o al sol pueden producir un daño. Entonces, si yo lo dejo ahí, quizás no con la intención de que se va a dañar, pero lo dejo ahí sin representarme que va a ocurrir todas estas cosas, entonces estoy actuando con una culpa, o sea, con una culpa negligente. No fui capaz de representar que podía ocurrir aquello. Y para eso no se establece un alto estándar de exigencia, sino que una persona promedio se logra determinar si actuó o no conforme a la obligación que tenía para realizar. El daño. Eso es otro elemento de la responsabilidad civil. El daño es en el caso civil, a diferencia del penal, porque el daño a nivel penal es un daño físico o un daño en los bienes, pero intencionado. En este caso, se trata de, como ya les comentaba, por ejemplo, y que reiteremos el ejemplo que me parece que es más gráfico, el computador. Entonces, es el perjuicio, el daño que yo le produzco, el elemento físico. En el caso del ejemplo, la pantalla. Romper la pantalla es el daño que genera la responsabilidad civil. Y en esto, más que en un ámbito público, también existe la responsabilidad de reparar el daño causado, pero también existe la posibilidad de reparar el daño moral. No es tanto en el ámbito nuestro del ámbito público, ¿no? Porque la moral tiene que ver con principios, valores, estándares sociales, ¿no? Que es amoral o inmoral, por ejemplo. No, cada uno determina esa regla, ¿no? Pero, y entonces, por eso yo les decía que este ámbito queda en otro espacio. Por ejemplo, el incumplimiento de un contrato que genere no solo un perjuicio desde el punto de vista económico, por ejemplo, una empresa contratista, donde el proveedor le tiene que entregar una cierta cantidad de material y no llega. Ahí hay una responsabilidad civil, ¿no? Porque no cumplió el contrato. Pero además, está el contratista, ¿cierto? Y está la persona a la cual se ejecuta la obra. Entonces, el daño moral sería, por ejemplo, que cuando no se le provean de estos bienes, el constructor diga, señor, ¿sabe qué? ¿A cuál se le encargó la obra? Dice, ¿sabe qué? No voy a poder cumplir con la obra. Y entonces, el que encargó la obra le diga, no te voy a contratar nunca más. Ese no te voy a contratar nunca más no es cuantificable, porque no sabemos cuántas obras más va a realizar, no lo podemos poner en pesos. Porque, por ejemplo, pongámonos el caso que la obra cuesta 5 millones de pesos. Y la infracción al contrato de construcción significa que va a tener que devolver esa plata. Entonces, eso es material. O sea, el que está confeccionando la obra y respecto a aquel que no les trajo los materiales, puede decir, tú me perjudicaste en 5 millones de pesos. Pero ¿cómo evaluamos que el que le encargó la obra le diga, no te contrato más? ¿Es posible colocarle un valor? No sé, ¿qué piensan ustedes? Porque en realidad es la manifestación de una voluntad, es decir, no te voy a contratar. Entonces, ese perjuicio de no te voy a contratar más es lo que se denomina el perjuicio moral, porque yo no lo puedo cuantificar en dinero, pero yo puedo decir, o sea, en el sentido de la acción, ¿no? El que te diga no te voy a contratar, no es que signifique una cantidad de dinero, porque yo no sé cuántos contratos más va a ejecutar, pero lo que yo sí sé es que no me va a contratar nunca. Entonces eso me produce un perjuicio, un daño, porque pierdo ese cliente, ¿cierto? Entonces, eso también tiene una obligación indemnizatoria, es decir, usted, porque no me trajo los materiales, no me van a contratar,
eso me genera un perjuicio y usted me tiene que reparar ese perjuicio. Y ese daño moral lo define el afectado, ¿no? El que va a construir dice, mire, ¿sabe qué? La persona me haya dicho que no me va a contratar significa otros 5 millones de pesos más. Y ahí el tribunal ponderará si lo solicitado corresponde con el daño moral o no. A veces más bajo que lo que se debe indemnizar. Pero también se debe reparar ese daño moral, ¿no? La causalidad. Ya, esto es un tema que incluso para el derecho penal es muy relevante. ¿Por qué se los digo? Porque la comisión de un delito debe tener una acción u omisión y un resultado. Entonces, por ejemplo, te estoy hablando del ámbito penal. Por ejemplo, el homicidio, la acción de homicidio es dar muerte a otro. Eso es lo que define la ley, el Código Penal respecto del homicidio simple, ¿no? Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, ven el cuasi delito de homicidio, es decir, no tuvo la intención de generar la muerte de una persona, pero esta se produjo. Generalmente, cuando, por ejemplo, se producen accidentes de tránsito y hay el fallecimiento de una persona, se genera un cuasi delito de homicidio, pero esta figura cambia cuando el que lo causa venía a alta velocidad. ¿Por qué? Por lo que yo les decía. Porque si dice 60 kilómetros por hora y yo voy a 120 kilómetros por hora y choco a una persona y lamentablemente genero la muerte de esa persona, yo no puedo decir que, chuta, no tenía la intención de generarle la muerte. No, porque la ley establece que tenía la capacidad, lo que conversamos antes. ¿Perdón? Sí, la capacidad, iba a decir lo que usted justo dijo. Claro, Que la tenemos capacidad la de qué? capacidad de pensar en nuestros actos. Exacto. Entonces, el que iba en exceso de velocidad se tenía que representar que si había un accidente, podía generarse un resultado fatal, ¿cierto? Entonces, en el ámbito de lo que estábamos viendo, ¿qué debe determinar la investigación en el caso del daño de algún bien como el computador? Que si hay una causa entre lo que la persona hace y el resultado, que es el daño, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay causa, en el ejemplo que yo les daba antes, hay causa si el niño toma el Lego y rompe la pantalla, hay causa respecto de la persona a la cual se le asignó el computador. ¿Tú dices, miren que sí? ¿Ustedes dicen que sí? ¿Por qué? Recuerden que el niño tomó el Lego, lo colocó sobre el computador, cerró la pantalla y la cerró fuerte. El computador estaba en la mesa de trabajo, no, tampoco estaba en un lugar ahí por ahí tirado. Hay una responsabilidad de la persona que se le asignó el computador respecto del daño que generó su hijo. Claro que Sí, sí. no, ¿por qué? Yo digo que sí, ¿Por qué? porque el niño no firmó nada, no podría. Entonces, la persona, a mi entender, la que tiene acá la responsabilidad del computador, si fuera yo, soy yo, no mi nieto o mi hijo, ¿cierto? Soy yo. Entonces, la persona que tiene que responder soy yo, independiente de la causa de cómo se generó. A lo mejor puedo darlo como excusa o como evidencia que efectivamente no quería que eso pasara, pero no sé, yo, de hecho, el que yo tengo es Es del liceo, yo lo tengo así bajo 10 llaves y 11 si claro, pudiera, porque cualquier por la cosa puede custodia, pasar ¿no? y voy a ser yo la Exacto. responsable independiente de cualquier cosa. Ya, entonces es debatible, ¿cierto? Eh, O sea, es debatible haber dejado el computador ahí, que el niño estuviera cerca, eh, quizá era mejor dejarlo fuera del alcance, ¿cierto? Ya, Miriam, pero la misma pregunta, ¿y si te lo roban? está en custodia,
Pero pero ya, tú lo tienes el cuidado, pero entran a tu casa y a la fuerza, obviamente, y te roban el computador. No, de ¿Es igual tu forma. responsabilidad? Bueno, o sea, para uno el pensar de uno es básico, no es mi responsabilidad, porque me robaron otras cosas. La diferencia es que las otras cosas eran de mi pertenencia, míos, personales, y el computador Entonces, no. Entonces yo creo que igual tendría que responder, suponiendo que el computador es del Estado, ¿cierto? Y me fue entregado en custodia. A lo mejor podría, no sé, pero, llegar a juicio y reclamar, pero pero, se tendría que pagar. mm, pero, Sí. ¿tú fuiste el causante No, de la pérdida no, del... directamente no. Ya. Y desde Sí. la teoría entonces de la causalidad de que el que comete el acto que genera daño, desde esa perspectiva, ¿tú eres responsable? No, no sería No. responsable, pero tendría que pagar igual. Eso. No, pues que, bueno, esa es la discusión, porque Sí. finalmente, Pero no, claro, no sería igual, responsable. O sea, nadie va a querer que te roben todas algo. maneras, Sí, de todas maneras la institución puede demandarte por el pago, pero claro. también tú puedes tener elementos de defensa, decir cómo voy a ser responsable de que me hayan robado el computador, ¿no? Ujú. ¿Qué voluntad tenía yo que entraran a mi casa? Pero ¿qué Exactamente. pasaría si yo dejé la puerta abierta tanto del portón de la calle y de mi casa y entraron, Responsabilidad mía. ¿cierto? Sí, Por la falta de cuidado, ¿cierto? Ahí cuando hablamos, lo que tú acabas de decir es lo que yo decía de la culpa negligente, de la culpa dolosa, o sea, es que dejé todo abierto. Si alguien claramente podía haber entrado y tomarlo. claro. Entonces, ese sí genera responsabilidad. ¿Sí? Cristina, ¿logras darte cuenta de la diferencia entre que la acción positiva de generar daño y la culpa y lo otro que no es tu responsabilidad? Súper. Jean-Pierre, Sí, ¿Sí? perdón. ¿se escucha? Se escucha. Jean-Pierre, un año en una escuela X se robaron los computadores y resulta que en la sala donde estaban los computadores no había protecciones, ¿ya? Ahí ya tiene que responder el colegio como tal, porque ya no Claro. es sería hurto, porque no estaban las protecciones necesarias para el equipamiento computacional, ¿o no? ¿O eso es Es discutible? que te recuerdas que cuando conversamos sobre el robo y el hurto tenía relación con que si tú te dabas cuenta o no y si se empleaba o no algún elemento. El hurto es que te sustraigan algo sin que tú te des cuenta, logra advertirlo. Pero el robo, por ejemplo, si eh, sin perjuicio que las protecciones no hayan tenido, o sea, perdón, la sala no haya tenido protección, pero saltaron la pandereta para poder entrar al colegio, y ahí ya hay un robo, porque finalmente eso se llama robo con escalamiento, que es decir, tuvieron que subirse a algo para traspasar esa primera defensa, que es el muro o la reja, que es la primera defensa del resguardo de los bienes. Entonces, cuando ya se pasa eso, ya entonces es un robo con escalamiento. O sea, o cuando, por ejemplo, a veces se rompe la ventana para poder entrar. Eso es robo con escalamiento. Entonces, en esos casos, incluso las compañías de seguro establecen que si tú no tienes estos elementos, te haces responsable. Porque, claro, no empleaste el resguardo necesario sobre los bienes a los cuales estabas bajo tu custodia. En el chat, hola Jan, estaba tomando velocidad lectora, discúlpeme. No te preocupes, está bien. Pero, pero ojo, respecto de eso es bien importante que determinar en base a un proceso de investigación en los grados de responsabilidad. Yo siempre soy muy claro en eso. Hay que tener mucha precaución sobre generar juicios previos a un proceso de investigación donde se pueda establecer delimitadamente las responsabilidades. Por ejemplo, a lo mejor la ventana no tenía protecciones, pero sin embargo la puerta tenía doble chapa. Entonces igual son elementos de protección en sí. Por eso les digo, yo creo que la investigación es un elemento interesante para poder determinar responsabilidad.
continuamos. En la responsabilidad civil en el ámbito público, en otro elemento que genera, como estamos viendo, que genera la responsabilidad, es que este acto que generó el perjuicio, el daño, ¿se acuerdan? Debe haber sido realizado ya sea ejerciendo las funciones o con ocasión de mis funciones. O sea, con ocasión refiere a lo que estoy obligado a hacer en mi calidad de funcionario público. Por ejemplo, como les decía, un funcionario público puede ser civilmente responsable por actos realizados en su vida privada o vinculados al ejercicio de sus funciones. Eso tiene relación, por ejemplo, a que el ejemplo que les daba, el daño del computador se hace en el ámbito privado de la casa de la funcionaria, pero sin embargo, a consecuencia o causa de sus funciones, requería tener un computador para el proceso de las clases en línea. En definitiva, entonces, era un instrumento para ejecutar sus obligaciones como funcionario. Por tanto, aun cuando sea en el ámbito de su casa, ¿no? Un ámbito distinto del colegio, se genera ese daño, entonces es reparable. Porque la obligación no se centra, la obligación de cuidado en este caso, no se centra o circunscribe al espacio donde yo ejerzo la función, sino también puede ser en otros espacios. O, por ejemplo, una vez ocurrió que un chofer sacó un auto, fue a almorzar a su casa. Y esto es como un ejemplo, ¿no? Entonces un chofer va, sacó el auto, que a lo cual tenía su custodia, fue a almorzar a su casa, lo estacionó en su casa, almorzó y al salir no está el auto. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí sí hay claramente, ¿no? Hay una responsabilidad, ¿no? O sea, claro, fue además del mal. Y ahí, miren, en este ejemplo, y ahora que se lo estoy expresando, es claro darnos cuenta, ahí hay dos responsabilidades. Una, porque tenía un auto a su cargo, por tanto eso es una responsabilidad administrativa, ¿cierto? Mal uso de bien público, por un lado, y por el otro lado, civil, porque el auto era del patrimonio de la municipalidad. Por tanto, la municipalidad, al perder ese auto, pierde parte de su patrimonio, se ve perjudicado, genera daño. Entonces ahí se dan cuenta ustedes, se combinan dos acciones, porque ahí el funcionario, ¿cuáles son las consecuencias para el funcionario? ¿Qué creen ustedes que pasó en este caso? Sí, Un sumario sería de inmediato. ¿Perdón? ¿Un sumario? Sí. Un sumario ya. ¿Y cuál sería Sumario el resultado del sumario? externo, pérdida de trabajo, Destitución, ¿cierto? destitución, no sé, un montón de cosas, de pérdida de Ya. su prestigio, de un montón de cosas. Bueno, claro. Eso ya son Pero, coletazos. ya, entonces, estamos de acuerdo que en el ámbito de la responsabilidad administrativa sería un sumario que probablemente terminaría con una sanción de destitución, ¿cierto? Ya, pero ¿cómo se repara la pérdida del vehículo? Porque el municipio se ve perjudicado con el daño. ¿Qué creen ustedes que también, además, debe hacer la municipalidad? Debería demandar. Demandar, ¿cierto? Sí. Porque generó, el daño es que se perdió ese vehículo. Sí. ¿Se dan cuenta entonces cuando yo les decía al principio de este curso, cuando definíamos la responsabilidad administrativa, yo les decía que era una infracción que cometía el funcionario público, ya sea por acción u omisión en el ámbito de sus funciones, y que esta era indistintamente de la responsabilidad civil y penal. ¿Y qué pasaba si es que además se logra descubrir que estaba coludido con los ladrones? Que dejó además las llaves puestas para que se lo llevaran. Querella, pues. Querella, exacto. Sí, ¿Por sí. qué? ¿Se recuerdan ustedes que cuando vimos la responsabilidad penal señalamos la obligación de custodia sobre los bienes que tenía a cargo? Entonces yo tengo una obligación de custodia, de resguardo de ese bien. Entonces además, si yo propicio la posibilidad de que se genere el robo, ya sea dejando las llaves puestas u otras circunstancias,
entonces también me hago penalmente responsable del hecho. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos una responsabilidad administrativa, que sería el sumario con la destitución, una responsabilidad civil, que sería la demanda civil para devolver el valor del vehículo, y una responsabilidad penal respecto de haber sido cómplice del robo del vehículo. Ahí nos podemos dar cuenta que la responsabilidad puede tener 3 aristas. Continuamos. Entonces, y bueno, no quiero pasar al otro tema. Entonces, ¿quedó claro la responsabilidad civil y sus elementos? Súper. Ya. Nos tomamos 20 minutos, son 10 para las 5. A las 5:10 nos volvemos, porque cuando volvamos del break, del receso, vamos a comenzar a ver lo que es la responsabilidad administrativa en sí. ¿Ya? Y ahí yo creo que van a salir hartas dudas respecto de la responsabilidad administrativa y los efectos de la misma. ¿Ya? Nos encontramos entonces a las 5:10. Nos vemos. Nos vemos.
No hay nadie hablando. Estimadas, estimados, nos volvemos a conectar para que continuemos, ¿les parece? Bueno, Ya. Hasta ahora, ¿alguna duda que ustedes quieran, alguna reflexión que quieran compartir o vamos bien? ¿Sí, Leticia? ¿Vamos bien? Ya, súper. ¿Nadia? Súper, gracias. Ya, continuamos entonces. Ahora vamos a iniciar la tercera parte de la responsabilidad. Recuerden ustedes que al principio de nuestro curso, el martes pasado, dijimos que la responsabilidad era
administrativa, civil y penal. Ya vimos la responsabilidad penal, que fue los primeros delitos que vimos y sus características. Acabamos de ver la responsabilidad civil, ¿cierto? Y ahora vamos a ver la responsabilidad administrativa, ¿ya? La responsabilidad administrativa es aquella en que incurre el funcionario público, o sea, aquella persona que está sujeta a responsabilidad administrativa. En el caso, por ejemplo, municipal, las personas de planta contrata están bajo responsabilidad administrativa, al igual que los servicios públicos. Y el personal a honorarios no está sujeto a responsabilidad administrativa, pero sí debe cumplir con el principio de probidad administrativa, ¿ya? Entonces podemos decir que la responsabilidad administrativa es aquella responsabilidad que incurre aquel funcionario que se desempeña en un organismo público. Y que este funcionario, ya sea no realiza algo por lo cual está obligado o infringe alguna prohibición por su cargo o función. Y el resultado de esa infracción sobre una obligación o la omisión del cumplimiento de una obligación genera entonces la responsabilidad administrativa, y el resultado de la generación de la responsabilidad administrativa es una medida disciplinaria que se impone conforme a el seguimiento de un procedimiento administrativo que se puede denominar investigación sumaria respecto de aquellas acciones que generan la responsabilidad administrativa que son de menor entidad, y el sumario administrativo, que son aquellas acciones que se considera que por su gravedad requieren una más profunda investigación. Entonces, al igual como veíamos en las anteriores responsabilidades, la responsabilidad administrativa también nace de la acción o la omisión de un funcionario público. También está regida el actuar de un funcionario público el principio de probidad, la observancia del principio de probidad. Por eso dice que, como vemos en la definición de la lámina, la probidad administrativa consiste en observar, es decir, la observación del principio, una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo con preeminencia del interés general por sobre el interés particular. Es decir, en mi actuación debo ser conforme a lo cual me han contratado o sobre las funciones sobre las cuales se me han otorgado, evitando infringir las prohibiciones del caso sobre mis propias funciones y entregando entonces mi prestación de mi función conforme al interés general por sobre el particular. Una fracción al interés general por sobre el particular podría ser, por ejemplo, generar actos conforme a mi cargo para beneficiarme a mí o a un tercero. Por ejemplo, la asignación de una licitación del cual exista algún tipo de vínculo, ya sea mío o de terceros que estén relacionados conmigo, en un proceso en el cual yo, como funcionario de compras, tengo la obligación legal de ejercer, y que este acto que yo realizo, que es el proceso de compra, beneficia a esta empresa para, en definitiva, beneficiarme a mí o a mi entorno. El estatuto administrativo también, el estatuto administrativo más general, ¿no? No el estatuto, y el estatuto administrativo de funcionarios municipales, porque existe dos estatutos: el estatuto administrativo que rige a los funcionarios públicos de los servicios centralizados o descentralizados, y está el estatuto administrativo de funcionarios municipales, que también contempla el principio de probidad. En tanto el artículo 61, letra G del estatuto, como también el artículo 58, también letra G del Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales, contempla que dentro de las obligaciones de los funcionarios está la observancia al principio de probidad administrativa. Entonces, ¿cuáles son los elementos que configuran la probidad administrativa? Yo creo que ustedes han escuchado más de alguna oportunidad cuando se habla de la probidad administrativa, ¿no? Que la función pública debe ejercerse bajo un principio de la probidad.
¿Y cuáles son los elementos de esto? Una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal. Estos elementos, si ustedes se dan cuenta, son de apreciación. Gracias. Es que escuché que había un micrófono abierto. Si ustedes se dan cuenta, estos elementos son difíciles de catalogar porque, como les conversaba anteriormente a propósito de la responsabilidad civil y el tema moral, es difícil poder determinar qué se considera por una función intachable, un desempeño honesto y leal. Por eso consideramos que es un elemento ético. En definitiva, aquí hay una escala ética. Por ejemplo, y es tan personal la escala de valoración ética que, por ejemplo, para algunos puede ser una función intachable no llevarse ni siquiera la corchetera para su casa. Para otros quizás llevarse un par de corchetes de los miles que hay es posible y siente que no hay una vulneración al principio de probidad, ¿no? Entonces, la probidad tiene un fuerte componente ético que también es una concepción personal sobre un elemento que tiene relación con la conducta. Es decir, ¿cuáles son aquellos principios y valores éticos y morales que conducen mi actuación? Y desde esa perspectiva quizás suene algo muy personal, pero también tiene un involucramiento en el ejercicio de la acción de la función pública, ¿no? Estos elementos éticos que yo defino como mi comportamiento en relación a las funciones que yo desempeño. Por ejemplo, no sé, hay falta la probidad en Maipú, todavía se marca con tarjeta, ¿no? Entonces está el tarjetero y está el reloj control y se descubrió que habían funcionarios que le encargaban a otros y se turnaban semanalmente para que les marcara. Entonces llegaba una funcionaria, 10 para las 8 de la mañana, y agarraba 5 tarjetas y empezaba. Y lo otro. Y le hago, ¿vieron el efecto especial? Es que así hacía la tarjeta. Entonces, para que suene lo más gráfico posible, ustedes se lo pueden representar. Y entonces llegó el director de control. Yo me acuerdo que estuve un tiempo trabajando en la Municipalidad de Maipú, en el área de la dirección jurídica, en el tiempo de Alberto Undurraga, cuando era alcalde de Maipú. Y entonces llegó el director de control y ve a la funcionaria con estas 5 tarjetas en las manos, ¿no? Y entonces, y constata que, claro, eran de ella y otras 4 personas más. Entonces, claramente ahí podemos consensuar que, sin perjuicio que yo les decía, que la ética es una construcción personal, pero podríamos decir que eso es antiético, ¿no? ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas, Leticia, tú? Es complejo porque, o sea, de todas maneras está mal, pero es complejo porque ahí ya se ve como un complot, porque ya hay un grupo de personas que están haciendo una mala práctica y pueden llegar nuevos funcionarios y pueden ver esta mala práctica y se pueden ir sumando a ellos si ven que no hay una sanción respecto de eso. Claro. Claro, las sanciones, gracias Leticia, porque es súper importante lo que tú acabas de señalar, no solo porque la actuación, claro, es incorrecta, ¿no? Porque la obligación es del funcionario público de llegar a la hora, ¿no? Entonces, pero ok, estamos de acuerdo, llegar a la hora. Pero en ningún estatuto, créanme que lo conozco, el estatuto de funcionarios municipales, no indica que marcar las tarjetas de otros sea una infracción a los deberes funcionarios. No está expresamente establecido. ¿Se acuerdan ustedes que yo les decía que el principio de legalidad era las personas y las instituciones solo pueden hacer aquellos que la ley les permite?
En el ámbito del derecho civil, solo las personas pueden hacer aquello que la ley no prohíba. Entonces, sin perjuicio de que efectivamente hay una obligación por parte del funcionario de cumplir con su horario, ¿no? En ninguna parte del estatuto dice no marcar la tarjeta del otro. Por eso yo les hacía la distinción de este ejemplo, porque sin perjuicio que la actuación que Leticia consideró que estaba mal, lo calificó como malo, y yo creo que la mayoría podría consensuar en que efectivamente no es una actuación que corresponda, sin perjuicio de que no se encuentra expresamente establecida, nosotros consideramos que es una actuación errónea, ¿no? Incorrecta. Entonces, eso se los planteo para establecer los estándares de cuando hablamos de una conducta honesta, leal, intachable. Porque en definitiva deja de ser honesta, porque se está engañando al municipio. Porque una serie de funcionarios figura como llegando a las 8 de la mañana, cuando en realidad quizás no sabemos a qué horas con certeza llegan. Entonces es una conducta que no es leal con la organización, pero que no tiene relación con que esté expresamente sancionada. Pero es éticamente reprochable. ¿Te parece, Mercedes, lo que estamos conversando, no? Micrófono, sí, hay muchas cosas que rayan en la ética, como dice usted. Yo trabajé también en una municipalidad miles de años atrás y también se veía mucho eso, que se entregaba la tarjeta, sobre todo de personas que siempre llegaban atrasados, y el amigo le teníamos este sistema de tarjeta y el amigo le marcaba. Entonces igual uno que es más cuadrada como que le cuesta entender eso, ¿ya? Le cuesta entender eso, pero como decía Leticia, uno también es muy fácil entrar en el juego de esas malas prácticas, porque en el fondo son malas prácticas que no se sancionan a lo mejor punitivamente, porque estos son sanciones administrativas, pero que muchas veces se hacen tan comunes que al final podemos sin querer entrar en el juego de esa dinámica. Claro, no aceptarlas, pero sí naturalizarlas, como algo que ocurre. Claro. Claro. En algún momento podemos considerar de que no corresponde, pero que la práctica sistemática nos hace de repente generar una indiferencia, decir, ok, ya, no lo hacen ellos, no lo hago yo. Y ahí está lo que yo les decía sobre el componente ético de la generación de lo que podemos entender como intachable, honesta y leal. En definitiva es como mi actuación, es una situación introspectiva, personal sobre la actuación propia. Y ahí es, por ejemplo, si a mí me ofrecieran decir, no, márcame, oye, yo me ponía nervioso con copiar en las pruebas, no empezaba a tartamudear, menos voy a marcar a otro a vista de los guardias, porque estaban los guardias y al lado estaba el reloj control, pues, entonces me veían que yo sacaba no solo la mía, sino de 3 más. Y lo más particular, que incluso si tú quieres lo podemos considerar un poco irrisorio, pero que en realidad es grave, es que al final la funcionaria termina revelando de que a ella le tocaba esa semana, porque se iban rotando las semanas. Entonces, a la semana siguiente, Ana María, dime, ¿sí? Sí, te quería hacer una consulta, mira, en relación a eso. ¿Qué pasa, por ejemplo, ya en una institución donde existe, cierto, el marcaje con tarjeta y alguien le marca la tarjeta a un funcionario? El funcionario no llegaba a la escuela, pero resulta que antes de llegar, no sé, le pasa algo grave, tiene un accidente, no sé, en otra parte, ¿ya? Y resulta que en la tarjeta figuraba con que estaba en el colegio, en la escuela, ya poniendo, por ejemplo, la escuela. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué crees tú? ¿Hay infracción a la probidad administrativa? ¿De parte de quién? ¿De la persona que marcó? ¿Del funcionario que tuvo el accidente sin estar en el colegio? ¿Del director? Claro, porque
tú tienes mucha razón, ¿eh? ¿Dónde están? Y ahí yo lo relaciono, gracias por el ejemplo, porque es bien completo. ¿En qué sentido? En que hay relaciones, hay una definición múltiple. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la responsabilidad del que le pidió que le marcara y que no estaba y que sufre un accidente. Ahí hay Ya. una responsabilidad. Y además tú sabes que incluso no cubriría el seguro, porque no se consideraría un accidente de trayecto. Entonces, hay una responsabilidad civil, ¿no? Porque imagínate que además se traslade en auto público, o entonces ahí también hay otra infracción. Y respecto de la responsabilidad del director, ahí, si el director desconocía esa circunstancia, la responsabilidad no se puede hacer extensiva tampoco. Ahí se tiene que establecer de que en definitiva hay una falta a la probidad por una situación desleal, tanto aquel que marca la tarjeta de otro. ¿Por qué? Porque está engañando, porque está dejando en un horario como que ingresó a una persona que no está. Y ella sabe, esa persona sabe que no está. Por tanto, es absolutamente poco honroso. Para ambos. Porque indistintamente que uno que ejecutó la acción, el otro también la solicitó, la requirió.
que hay algo que está esperando mi toma de decisiones o mi actuar y lo dejo esperando intencionadamente. ¿Qué se entiende por función pública? Esto es bien interesante porque define o hace la distinción de el ámbito privado, de la actuación privada, del ámbito público. Y como yo les comentaba, la función pública tiene una connotación distinta, un nivel de obligatoriedad respecto a nuestro actuar diferente.
crea en el Chile Atiende, era la idea de generar un solo organismo donde el ciudadano pudiese concurrir a ese lugar. Yo